Por favor, vamos a comenzar. Hay dos palabras que suenan muy bonito, que son dos palabras hermosas, que son la palabra amor y la palabra reconciliación. Son dos palabras hermosas porque nos evocan sentimientos bonitos de bondad, de tranquilidad. Nos evoca un sentimiento de que las cosas se han arreglado, de que ya todo está bien, que hay amor, que hay reconciliación. Se habla mucho hoy en eso. Las personas siempre están pendientes del amor, y si han perdido ese amor, quieren reconciliar ese amor. Desde el punto de vista muy personal y desde el punto de vista del mundo. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de amor y reconciliación, nos habla en los términos mucho más elevados que los que el mundo puede pensar o imaginar. Y cuando venimos a la fe nos damos cuenta de esos dos aspectos de la naturaleza de Dios, que es un Dios lleno de amor, que quiere que amemos, y es un Dios que nos llama a que nos reconciliemos con Él. Hoy vamos a ver acerca de dos deberes que tenemos como creyentes. El primer deber es hacia la iglesia y el segundo deber es hacia las personas, hacia el mundo. El primer deber hacia la iglesia y el primer deber hacia el mundo. Y les invito a abrir en 2 Corintios 5:21 y leemos ese versículo un momentico. 2 Corintios 5:21. Yo lo voy a leer, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vamos a leer en Tesalonicenses, primero los Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 9 al verso 12. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 9 al verso 12. Dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y a trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Gracias, Dios, por tu palabra nuevamente. Gracias porque te has revelado. Has intervenido, Señor, en el mundo que has creado para mostrarte y decirnos cuál es tu deseo, cómo eres tú y cuál es tu corazón. Permite que tu palabra nos pueda hablar en esta mañana, Señor, que seamos sensibles a ella, que seamos transformados por ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya que estamos hablando de amor y reconciliación y de nuestros deberes hacia la iglesia y el mundo, comencemos con la responsabilidad hacia adentro. El primer punto, la vida con la iglesia. La vida con la iglesia. Les recuerdo que la iglesia está compuesta de aquellos que han sido, como decíamos los himnos, salvados, perdonados de todos sus pecados por la fe en Jesucristo. La iglesia se compone de personas perdonadas, redimidas, que han recibido a Cristo en su corazón, que poseen la naturaleza divina, que pasaron de muerte a vida, de oscuridad a luz. Esas personas tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos, han sido sellados con el Espíritu de Dios como una garantía de su salvación eterna. Esa es la iglesia de Cristo, salvados porque ya Cristo pagó por ellos en la cruz y han tenido fe en Él como su Salvador. Y cuando Pablo le escribe la carta a los tesalonicenses, como saben, era una iglesia muy nueva, y les habla mucho acerca de este tema, acerca del amor. Estuvimos varios domingos hablando sobre eso, pero al parecer el apóstol Pablo no se cansa. Él sigue hablándole a las personas acerca de ese tema porque es muy importante. Verso 9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ellos habían aprendido de Dios. La pregunta es, ¿cómo aprendemos de Dios?
Pablo dice vosotros mismos, o sea, no es algo que él les había enseñado, aunque sí se lo había hablado. Seguramente le había hablado del amor de Dios, de que debían vivir en amor. Pero él decía que ellos de manera especial y diferente habían aprendido ese tema directamente de Dios. Y viendo ahí en la carta, viendo cómo estas personas aprendieron a amar directamente de Dios. Sí, Pablo se los había enseñado, pero Pablo veía en él algo diferente. Ellos realmente amaban, lo aprendieron de Dios. Creo que cuando aprendemos algo por experiencia, se nos queda, ¿no? Dice que los errores que cuestan plata son los que nunca se olvidan y de los que más se aprende. Me costó plata y no lo vuelvo a hacer. Porque la experiencia nos lleva realmente a vivir y a decir, por aquí no es, esto está bien, esto está mal. Pero en este caso, vemos que ellos aprendieron de Dios. Y la primera forma como aprendieron de Dios fue a través del buen ejemplo de otros. ¿Cómo pudieron aprender ellos a las buenas y a primeras a amarse unos a otros? Pablo, Silvano y Timoteo habían sido ejemplos de amor entre ellos. Los misioneros habían portado de manera, dicen, justa, santa y piadosa. El buen ejemplo de ellos influyó en esa nueva iglesia. Para los que están enseñando que uno no debe decir groserías, lo más poderoso es no decir groserías. Para los que enseñan que hay que ayudar al prójimo y quieren que los otros aprendan, lo más poderoso es ayudar al prójimo para que los demás vean y aprendan también. A los que están criando a los hijos y le dicen hay que tener temor de Dios, lo más poderoso es ver al papá o a la mamá con temor de Dios. Eso es el mayor poder que hay. Entonces, Dios usó a esos hombres para dar un ejemplo. Cuando Dios quiere enseñarte algo, te pone un ejemplo. O sea, es que yo nunca he visto el ejemplo de un buen cristiano, entonces yo no puedo ser cristiano. Nadie puede decir eso aquí. Todos han recibido buen ejemplo. Entonces, Dios te enseña a través del ejemplo de personas que te pone enfrente para que sigas. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él se ponía como ejemplo porque conocía el poder del ejemplo. Dios te enseña, dice, es que Dios no me ha enseñado a amar, porque no has visto el amor en nadie. Sí lo he visto en mucha gente, ¿y por qué no lo haces? Dios te está enseñando a amar cuando ves el ejemplo de otro. Ellos habían aprendido de Dios y eso fue algo hermoso. ¿Qué ejemplo estamos dejando nosotros para aquellos en la iglesia? ¿Qué ejemplo está dando tú para los otros hermanos en la iglesia? ¿Puedes decir a alguno de tus hermanos que aprendió de Dios a amar a otros gracias a tu testimonio y ejemplo? Yo aprendí a amar a Dios, a amar a los hermanos. Yo aprendí eso de Dios a través del ejemplo de esta hermana, de este hermano. Porque yo la verdad yo en eso no me había entrenado, pero cuando vi a esa hermana que hacía eso y la acompañé y me di cuenta qué bueno era ayudar y cómo había que estar ahí en los momentos de necesidad y cómo había que orar por otros, y yo aprendí eso. Ese es Dios que te está enseñando a hacerlo. Entonces la primera forma que aprendemos es a través del ejemplo de otros. Ninguno de aquí carece de un buen ejemplo. Ninguno carece de un buen ejemplo. Dios te dio el ejemplo. Y si no lo tuviste en tu casa, pues en la iglesia siempre hay quien te dé el ejemplo. Y viendo la carta a los tesalonicenses, cómo ellos habían aprendido a amar, la segunda forma en que Dios le enseñó es a través de los tiempos difíciles. Dios usa los tiempos difíciles para enseñarnos a amar. La exigencia sube en los tiempos difíciles. Ellos habían aprendido de Dios a amar en tiempos difíciles. La iglesia desde su inicio tuvo problemas pues los misioneros y los hermanos fueron perseguidos por su fe. En tiempos difíciles, solo el amor puede ser la respuesta ante las dificultades. Ya habíamos hablado que podemos tener muy buena doctrina, pero lo que realmente le da cohesión a la vida cristiana, lo que le da fuerzas a esa pared doctrinal para que no se caiga con una ventisca, es el mortero del amor. Con eso pegamos. Ese es el cemento que pega toda esa pared para que se mantenga fuerte. De hecho, Dios nos amó a nosotros, si se ponen a pensar, en tiempos difíciles. Dice Romanos 5, 6 al 8. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
La palabra débil, ahí que dice éramos débiles, se traduce en todo el Nuevo Testamento como débil, enfermo, enfermo como el cojo de nacimiento que Pedro sanó en la entrada del templo, impotentes, indefensos, sin fuerzas. Así somos todos desde el nacimiento, como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Dios nos ha amado en tiempos difíciles. Éramos débiles porque todos estábamos bajo pecado, incapacitados para liberarnos del yugo de nuestro amo. Romanos 3, 9 y dice, pues ya hemos acusados a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El amor de Dios se manifestó en nuestro peor momento de debilidad, necesidad, incapacidad, inutilidad e indefensión ante las terribles consecuencias eternas del pecado. Desviados por nuestra propia maldad, el amor de Dios se manifestó cuando aún éramos incapaces, impotentes, sin fuerzas para alcanzar la justicia de Dios. Dice el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es el génesis y el meollo de la vida cristiana. Cuando no había nadie quien diera un peso por mí, cuando todo parecía estar perdido, Dios mostró su amor inmerecido. Siendo yo pecador, Cristo murió por mí. Si Dios mostró su amor cuando nadie daba nada por mí, yo debo mostrar su amor cuando nadie da un peso por ti. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, se manifestó según lo dice el verso 7 de Romanos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Digamos todos, a ver conmigo. En la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, por la sangre que Él vertió conmigo, mis pecados Él expió. Lavará de todo mal ese rojo manantial, el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz. En tiempos de dificultad, hermanos, en tiempos de debilidad, cuando las demandas y los retos para seguir a Cristo son grandes, en ese momento es que aprendemos de la cruz que debemos amarnos los unos a los otros. En ese momento aprendemos de Dios a amarnos unos a otros como hicieron los hermanos de Tesalónica, siendo perseguidos, siendo vituperados, criticados, tal vez perdiendo su empleo, no sabemos. Ellos aprendieron a estar unidos y amarse unos a otros. Hoy en día que no somos perseguidos, parece que la falta de persecución nos lleva a un individualismo radical e impenitente. Cada quien ocupado en sus cosas, descuidando a los demás, como si Dios no hubiese creado una comunidad viva de la cual todos deben preocuparse unos por otros. El individualismo ha hecho tanto daño en la iglesia que ya nadie se interesa por la salud espiritual de su hermano, sino que se concentran en cómo me va a bendecir Dios a mí hoy, qué tiene Dios para mí, qué me puede dar Dios a mí hoy. Y nadie está pensando, Dios quiera que ese sermón ayude hoy a la iglesia en general. Llegamos pensando en cómo yo voy a ser bendecido, pero no estamos pendientes que la iglesia realmente sea bendecida. El individualismo
en tiempos fáciles, en tiempos de holgura, reina. Dice el dicho que tiempos difíciles crean hombres fuertes y tiempos fáciles crean hombres débiles. En los tiempos difíciles es que Dios se glorifica formando nuestro carácter. Vemos que hoy en día la gente se ofende por tonterías. Esa es parte de nuestra cultura. Vemos sobre todo en los países de Europa donde nadie te va a atracar por nada. Entonces la gente está buscando, pues, no hay guerras, no hay muertes, no hay masacres. Entonces buscaré algo que me haga infeliz. Entonces me voy a ofender porque, por ejemplo, hoy en día, si llega el mesero al lugar y le pide al hombre, le entrega al hombre la cuenta y no a la mujer se ofende. ¿Por qué no me lo entregaste a mí si yo también trabajo? Y se buscan un problema y ya es un problema. Pueden demandar al mesero. Es increíble. Porque en los tiempos fáciles la gente, lo mismo pasa en la iglesia. No hay persecución, no hay nada, cada quien ocupado, voy a hacer mi plata, mi vida, no sé qué, cada quien se distiende. Pero cuando hay persecuciones, dificultades, es que empezamos a entender, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Quiénes son los que quedamos aquí que somos realmente fieles? Oremos juntos en este tiempo difícil. Dios usa los tiempos difíciles para enseñarnos a amarnos unos a otros. ¿Has tú aprendido a amar al estilo de la cruz? Cristo nos amó cuando aún éramos débiles, cuando no teníamos nada que ofrecer, cuando estábamos perdidos completamente, sin nada que pudiéramos mostrarle al Dios tres veces santo. En ese tiempo de debilidad, Cristo nos amó. De la misma forma, nosotros en la debilidad de nuestro hermano debemos amarlo en medio de sus debilidades, sus flaquezas. Debemos amarlo, aceptarlo y tolerarlo, porque Cristo nos amó cuando aún éramos incapaces de satisfacer sus demandas. De la misma forma, el hermano en Cristo que es incapaz de satisfacerte a ti en tus demandas, debes amarlo porque Él es débil. Qué hermoso cuando vemos el Evangelio dibujado así, que en la misma cruz de Cristo encontramos la razón para amar a otros y para vivir de acuerdo a Él. Podemos decir que somos cristianos, pero en la práctica, cuando la demanda del amor aparece, es que tú realmente demuestras tu fe en esa cruz de Cristo. Siempre digo, si Dios entregó a su Hijo por mí, ¿qué tanto es que yo le entregué esto a esta persona? Si Dios envió a su Hijo, me lo dio como un regalo, ¿qué tanto es que yo te dé esto a ti que lo necesitas? No te estoy dando nada realmente. No te estoy dando nada. Si Cristo, siendo yo rebelde, padeció por mí, siendo débil e incapaz, en mi flaqueza y debilidad, se entregó por mí, ¿qué debo yo hacer en la flaqueza y debilidad de mi hermano? Entregarme al estilo de la cruz. Y empieza, la palabra de Dios dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es Colosenses 3, 12 al 14. El verso 12 de Colosenses comienza con la orden, vestíos. Digo, ¿qué es lo que acaso nosotros estamos desnudos? Pues así lo muestra la palabra de Dios. Nosotros venimos del mundo con nuestros vicios y nuestras maldades, y cuando llegamos a la nueva vida, Dios te dice, vístete, porque es que no llegamos con nada para ofrecerle a Dios. Y el vestido que Él nos va a entregar es el vestido de Él. Dice, vestidos como escogidos de Dios. Bendito sea Dios. Fuimos escogidos por Dios. Miren ese privilegio. No fue la vecina de usted. No fue su compañero del trabajo. Usted fue escogido por Dios. Vea ese privilegio tan grande. No es como cuando te llaman a ofrecerte esas falsas promociones.
Hola, sí, muy buenos días. Mira, usted ha sido beneficiado con media beca para hacer un curso de... Eso le dicen a todo el mundo. ¡Ay, yo! ¡Media beca! Sí, para hacer un curso. No es ninguna media beca, es una estrategia publicitaria para meterte ahí. La gente se alegra. Bueno, el que no sabe cómo es. En estos días me llamó alguien y me dijo, hola, muy buenos días. Mire, usted ha sido favorecido con un premio en el banco. Por favor, regáleme sus datos. Le colgué. Después me volvió a llamar, era un amigo que me estaba molestando. Lógicamente, ¿no? Yo le dije, sigue, él es maestro de obra, sigue pegando bloques porque como extorsionista te mueres de hambre. La gente se emociona porque, ay, me favorecieron, estoy bien. Vea, usted ha sido escogido por el Rey de Reyes. Usted ha sido escogido por Dios para vestirse como Dios. Dios le quiere dar su vestido. El amor es un vestido que nos ponemos, el cual nunca debemos quitárnoslo, ni para lavarlo. No, yo ese día llegó la vecina y yo le dije 4 porque el vestido del amor yo lo había colgado, estaba en la lavadora. Fue un momentico, hermano. Fue un momentico. No puede quitarse ese vestido. Este vestido repele todas las inclemencias del clima. Es a prueba de las balas de la crítica, a prueba de las manchas del pecado ajeno, resiste el cuchillo de la murmuración y no se descoce por la fuerza de la decepción. Este vestido fue diseñado por Dios y es de una sola pieza como aquel que vestía nuestro Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, pero que, contrario a aquel vestido terrenal, este no será rifado entre los impíos, pues hemos sido vestidos con Él por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos ese vestido, hermanos. Dios nos los ha entregado. Dice, vístase de amor. Vístase de amor hasta en los más mínimos detalles de su hablar, de su andar, de su conversación. Vístase de amor con sus hermanos. Ese es el vínculo de la perfección. Vístase de amor. Usted tiene el Espíritu Santo que está en usted. Señor, dame amor. Sí, Dios entiende esa oración porque Él filtra todas las oraciones. Pero la Biblia dice que ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, usted tiene el amor de Dios en usted. ¿Y por qué no se manifiesta? Porque hay varias capas de grasa. Como dice, todos tenemos el six-pack, ¿verdad? Ahí está el paquete, ahí están las chocolatinas. Solo que las diferentes capas de aceite no lo dejan ver. Lo mismo pasa, Dios a todos los creyentes le ha dado el amor por el Espíritu Santo, pero las capas de pecado, de carnalidad y de estar centrado en uno mismo, cubren eso y no lo dejan ver. ¿Qué debemos hacer? Morir a nosotros mismos. Debemos correr en la máquina que nos hace perder toda esa carnalidad, deshacernos de todo eso, ejercitándonos para la piedad. Me llama la atención que uno siempre escuchando las conversaciones en todas partes, la gente habla de estoy en CrossFit, hice esto, bajé tanto, pero si haces esto, baja. Y la gente se da tantos consejos acerca de cómo estar en forma fit y que se te vea bien el cuerpo. Pero es difícil encontrar conversaciones de la gente hablando, mira, me leí esto y Dios me enseñó a rechazar esto y yo antes no amaba así, pero aprendí a amar de esta forma porque que se le ve esa pasión. La Biblia dice, ejercítate para la piedad. ¿Cómo así que ejercítate para la piedad? Levántate temprano, ora. Órale al Señor. Si tienes que ayunar, ayúdale al Señor, concéntrate, enfócate en la oración. Ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No es que sirve de nada, pero no tanto. Porque la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Más la piedad tiene promesa de la vida presente y de la venidera. Y el ejercicio corporal no sirve para la vida presente, no para la venidera. En cambio, la piedad nos sirve para este y para la otra. Hermanos, si usted se hace ejercicio para su cuerpo, haga ejercicio para el alma. Ejercítate para la piedad. Vaya al gimnasio del alma, vaya a orar temprano en las mañanas frente a Dios, lea la palabra de Dios, dígame, Dios, ¿qué me está pasando? Cámbiame, ¿qué es esto que pasa en mi vida? Háblame en el libro de Esdras, háblame en el libro de Mateo, háblame en Malaquías, muéstrame qué pasa, cómo debo hacer yo para hacerte agradable. Quite todas esas capas de grasa carnal que hay en usted, leyendo la palabra y poniéndola por obra hasta que le duela.
Dicen que si no hay dolor, no hay músculo. Es lo mismo, si a usted no le duele, tengo que entregar ese dinero a mi hermano necesitado que yo quería. Pero lo voy a entregar porque tengo fe. Y esto es lo que Dios desea. Toma. Te dolió, ¿verdad? Hubo crecimiento. Y ahora, como se partió el músculo, comiendo las proteínas de la palabra de Dios, se va a rellenar y se pone más grande. Y uy, ese hermano, mire los músculos espirituales de ese hermano. Casi que no hablamos de eso. Pero eso es como se hace para crecer, para vestirnos del amor que Dios quiere. ¿De qué está hecho este vestido? Para Dios la forma en que nos vestimos es importante, especialmente el vestido de nuestras acciones. En el Antiguo Testamento Dios había dicho que nuestros vestidos no deberían llevar mezclas de diferentes tipos de hilo. De la misma forma, nuestro vestido espiritual no debe estar mezclado con las manchas del mundo, sino hecho solo de la verdadera piedad. Como dice Jacobo, el hermano del Señor, la religión pura y sin mancha delante del Dios y el Padre es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Para estar libres de esa mancha, nuestro vestido debe tener las siguientes hebras del mismo tipo de hilo. La primera hebra es la hebra de la entrañable misericordia. Ahí está en Colosenses. Y escuchen esto: entrañable misericordia. Para los hebreos, la residencia de las emociones en el cuerpo físico no era algo simbólico, sino algo real, literal. Es decir, para ellos las emociones no estaban en la mente meramente, sino que los órganos literalmente sentían amor, dolor, angustia. Para nosotros los occidentales, amar con el corazón no tiene un sentido literal, pero para ellos, en su forma de ver el mundo, literalmente las emociones residían en las entrañas. Es decir, tú amabas con tus riñones, con tu hígado, con todas tus fuerzas. Por eso aquí Pablo usa una palabra que da la idea de que la misericordia, la compasión debe ser entrañable. Vestidos de compasión por tus hermanos, una compasión que sale de tus entrañas. Mi hermano me ha decepcionado, pero tengo una compasión entrañable por él. Una compasión entrañable por él. Es que yo no soy así. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Repítetelo hasta la saciedad. No vivo yo, más vive Cristo en mí. En este sentido, el apóstol Pedro dice sobre cómo debemos amar. En 1 Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Así es como debemos amar, entrañablemente. Ese amor se manifiesta en benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia y en la disposición a soportar y perdonar. Esas son las otras hebras del mismo vestido, del mismo algodón. Y vamos a ver esas hebras que vienen. La otra hebra de ese vestido es la hebra de la benignidad. La benignidad. ¿Cómo se traduce eso? Como rectitud, bondad, gentileza. Escuchen, la bondad divina es aquella actitud que es útil porque satisface la necesidad de otro, cualquiera que ésta sea, y evita la dureza humana, la crueldad. Es decir, aquella actitud que nos lleva a hacer algo útil por la otra persona. Es esa actitud que evita la crueldad que tenemos en el corazón y hace algo útil por la persona. Viene la persona diciendo: perdóname, te fallé, hice esto mal. La crueldad de uno quiere decirle de todo a la persona, pero la bondad hace algo útil. ¿Qué puede ser útil para esa persona? Decirte: perdono, no fue fácil para mí, pero te amo. La bondad hace cosas útiles por los demás. Cuando Pablo dice: vístanse de benignidad, de bondad, es decir, tú te vas a enfocar en hacer algo útil por tu hermano, aun cuando ese hermano no lo haya hecho por ti y de hecho lo haya hecho contra ti. Esa es la bondad.
Porque la entrañable misericordia lleva esa bondad. Yo soy misericordioso. Lleva esa bondad. Somos benignos con otros. Hacemos cosas útiles para los demás. Es útil tu respuesta cuando alguien te ofende. Es útil tu respuesta cuando ve algo en necesidad. Qué bondadoso el hermano, me trajo comida. Hizo algo útil por él. Qué bondadoso es el rey. Nos ha dejado, así es lo mismo. La bondad hace algo útil por los demás. Si tú no estás haciendo algo útil por otros, vives en el margen entre la crueldad y la bondad. ¿No estás haciendo algo útil por los demás? Pues simplemente vas a salir haciendo algo cruel. No me importas tú ni lo que sientas, yo hago esto. Eso se llama crueldad. No haces nada por los demás. La otra hebra de ese vestido que Dios nos ha dado es la humildad. Siempre suelo molestar diciendo, le doy gracias a Dios por lo humilde que me ha hecho. Si no fuera por esta humildad, no estaría aquí donde... En las Escrituras, la humildad es una virtud de adentro hacia afuera que se produce. ¿Cómo se produce la humildad? Al compararnos con el Señor en lugar de con los demás. Al compararnos con el Señor Jesús. Uy, mira qué bien lo estoy haciendo. Mira a Cristo. Uy, no hice nada. Uy, mira qué bien lo estoy haciendo porque ya no mira a Cristo. No he hecho nada. La humildad se produce al compararnos con el Señor. En Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros debemos tomar el ejemplo de Cristo. No nos aferremos a tonterías. Cristo podía aferrarse. Yo soy en forma de Dios. Yo soy uno con Dios. Yo estoy delante del Padre desde la eternidad. ¿Por qué me voy a rebajar a hacerme hombre para morir por estos débiles, incapaces? El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo. Ahora, ¿de qué nos vamos a aferrar nosotros? Yo tengo una maestría. Yo tengo más tiempo en esta iglesia que todo el mundo. ¿Ah? Yo sí canto bien. Yo soy el primero que llego a los servicios. Yo soy el más cercano a Moisés, soy yo. Y tonterías así. Nos queremos aferrar a esas mundanalidades. Y así yo soy mejor que el otro. Yo sí tengo carro. Ay, yo soy las mujeres. Yo soy la más bonita, la más bella. Yo tengo mejor cuerpo que ella. Yo no sé. Todas esas mundanalidades por las que vivimos son vanas. Y en cuanto a la piedad, yo sí he hecho las cosas bien, yo hace 3 meses que no peco, yo no sé qué. Miren lo siguiente. Mire al Señor Jesucristo y mire su perfección. Y ahora mírese usted. Y si lo miró bien y si puso atención, usted terminará con la boca cerrada. Y diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Ya, es lo que va a hacer. La humildad. Dice, vístase de esa humildad. Esto alinea el comportamiento con esta revelación interna para evitar que uno se exalte a sí mismo. Vístase de humildad. No se crea más que los demás. Estime a los demás como superiores. Si usted no ve a su hermanito como superior a usted, no va a permitir que su hermanito venga y le dice, ve hermano, eso que está haciendo está mal. ¿No? ¿Tú quién eres para venir a decirme a mí si tú aquí solamente tienes 3 meses? O sea, son tonterías. Porque es el corazón humano, la maldad del corazón hace eso, a la que debemos morir. Vístase de humildad, que es todo lo contrario a lo que, miren lo que te quieren, cómo te quieren vender un carro con un Audi, con el prestigio. Entonces no es lo mismo llegar en un Renaultito a llegar en un Audi. No se baja y la puerta suena, no camina así. Es un Audi. ¿Quién es ese? Anda en un Audi. Porque te venden el prestigio y tú te comes el cuento del prestigio. Y yo me pongo a pensar, a veces me pongo a pensar, bueno, uno se cree mucho porque tiene cualquier tontería. Y uno se compara con el vecino, pero ¿por qué no me comparo con los ricos más ricos del mundo? Uy, no, feo, no. No soy nadie. No, tienen que recogerme con pala, pues no soy nadie. Si lo pienso humanamente,
no soy nadie. Dios no quiere que yo me gloríe en las cosas terrenales, sino que me gloríe en Jesucristo. Es en Él. Seamos humildes, hermanos, porque nada de lo que tenemos aquí realmente producido por nosotros es nada. Eso es vano. Debemos compararnos con el Señor. Y esa revelación nos va a mantener sin exaltarnos, sino cada uno según la medida de fe. La otra parte del hilo es la mansedumbre. La mansedumbre es una fuerza suave que expresa poder con reserva y dulzura. Expresa el poder con reserva y dulzura. Eso es una de la mansedumbre es una de las virtudes que derrama Dios en nosotros, que son a veces difíciles de ejercer, porque implica que te están pegando, que te están causando dolor, y tú sabes que cuando te causan dolor, inmediatamente uno quiere responder. La mansedumbre implica la idea de que es como un caballo brioso que está controlado por su jinete. Así es. Usted tiene el poder, pero se va a expresar con reserva y dulzura. Es como un caballo de esos de paso, que dicen que son hermosos, que pueden correr rápido, pero el jinete lo lleva de tal forma que va haciendo así como unos pasitos, no sé cómo se llama eso, tac, 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 y el jinete lleva el café aquí, el tinto, tac, 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 y el caballo se va moviendo y él con el tinto que no se le derrama. ¿Cómo hace eso el caballo? Él puede saltar, tirar el jinete para atrás, pero está controlado, tanto que se ve hermoso y lleva el tinto en toda serenidad. Lo mismo hace la mansedumbre en el creyente. Puedo decirle ahora 50, puedo hacer esto, pero si me callo y mejor, voy a responder con reserva y dulzura. Pero es que eso no es fácil, pero hay que intentarlo. Hay que pedirle a Dios, tengo que hacerlo y hay que ejercitarse en eso. La mansedumbre, y eso hay que aplicarlo en todas partes. No piensen que es solo en la iglesia, ¿no? En el trabajo me dijeron, yo sí le respondí, bueno, tampoco. No haga esa división. Yo soy manso en la iglesia, pero afuera no soy menso. Afuera sí le voy diciendo a todo el mundo eso. Ojo. La otra hebra del hilo es la paciencia. La palabra macros, que es la del griego. Curiosa porque aún la usamos en el español. ¿Alguien ha ido a macro? Sí. Macro significa largo. Propiamente es una pasión extendida o larga, es decir, es esperar el tiempo suficiente antes de expresar enojo. Antes de expresarlo, no de enojarte, te puedes enojar. Yo estoy enojado, pero yo espero antes de expresar el enojo. ¿Cuántas veces por apresurarnos a hablar no tiramos todo por la borda? Después nos toca salir a pedir perdón. Esto evita el uso prematuro de la fuerza, retribuir prematuramente, que surge de un enojo inadecuado, una reacción personal. Eso es lo que evita la paciencia. Soportándoos unos a otros, verso 13, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Soportar significa aguantar, mostrar tolerancia. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Los hermanos de Tesalónica eran fuertes porque habían aprendido a amarse unos a otros. Se habían vestido de las cualidades de Cristo, se habían vestido de amor. No es de extrañarse entonces que en la introducción a la carta, Pablo les diga, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, damos gracias por todos vosotros. Me llama la atención. No por 3 o 4, por todos. La iglesia en su totalidad estaba comprometida a amarse unos a otros, en trabajar por amor y en esperar al Señor Jesucristo. Esa es una iglesia evangélica, hermanos. ¡Qué gran ejemplo! Así debemos hacer también nosotros. Sabemos que era así porque en 1 Tesalonicenses 4:10 dice, y también lo hacéis así con todos, eso de amarse, los hermanos, con todos los hermanos que están en Macedonia. El amor de ellos sobrepasaba los límites de la iglesia local para alcanzar a todos los que en cualquier lugar invocaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, para el apóstol Pablo aún no era suficiente. Él les rogaba, les animaba, les exhortaba que abundaran en ello más y más.
Dice, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello. Que abundéis. Quiere decir, ellos debían sobresalir aún más, aumentar en excelencia en cuanto al amor. Aumentar en excelencia en cuanto al amor. ¿Cuál es nuestro deber hacia la iglesia? Aumentar en excelencia en cuanto al amor. Es nuestro deber. ¿Todavía quieres ser cristiano? Es nuestro deber. Y el segundo deber es hacer los incrédulos. Vamos al segundo punto, la vida con los incrédulos. Aquellos que no son salvos por la fe en Cristo, que todavía creen que son suficientemente buenos como para impresionar a Dios, que posiblemente van a alguna iglesia o tal vez no vayan a ninguna, pero que han pensado que están bien con Dios porque hicieron esto o lo otro, creen que pueden salvarse por sus buenas obras. Esas personas que no han sido regeneradas, no han recibido el Espíritu Santo, no han pasado de muerte a vida, no han pasado de oscuridad a luz, que se mantienen en tinieblas porque no han recibido la luz del Evangelio de Cristo. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Cómo deben hacer los cristianos hacia esas personas? Verso 11 de 1 Tesalonicenses 4 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y ahí vemos unos principios de qué es lo que busca Dios de nuestra conducta hacia los que no son creyentes. El compañero de trabajo, el señor que vende el pan, la tía, la abuela, el conductor del colectivo. Lo primero dice, nosotros debemos procurar tener tranquilidad. Primero unos con otros en la iglesia, una iglesia que se ama ese ejemplo. Vivir tranquilamente sin meterse con nadie. Al contrario, que los judíos eventualmente les podrían amedrentar allí a los tesalonicenses por haber dejado la sinagoga, pues después de haber sido parte del judaísmo. Algunos tal vez de los hermanos de Tesalónica fueron empleados de los judíos, no sabemos. Pero si es así, el trabajar con las manos para salir adelante sería parte esencial de su testimonio. Mira, ya va, yo lo eché porque se convirtió aquí en cristiano, decía el judío. Y ahora quizás de qué va a vivir, porque él trabajaba aquí. Y el tipo, no, vamos a trabajar con mis manos. Después de varias semanas me se lo ve, mira cómo ha prosperado ese cristiano, qué trabajador era, perdí un buen empleado. Uy, te apresuraste porque lo echaste. Si el man era bueno y correcto. Mira, y ahora mejor porque ellos tenían que procurar buen testimonio con ellos. Dice, ocúpense en vuestros negocios, o sea, sus asuntos. Sé diligente en tus responsabilidades personales. El mundano tiene que ver eso. Somos diligentes en nuestras responsabilidades. Que no seas tú el que siempre le pasa el memorando en el trabajo. Ten cuidado con eso. Hermano, ¿cuántas veces te has ganado el empleado del mes? Trabaja con las manos. Alguien sugiere que los tesalónicos, ellos eran artesanos, pues se trabajaban con las manos. Pero de hecho, todo el mundo trabaja con las manos, así sea para firmar un cheque. Todos trabajan con las manos. Verso 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Miren, vivir tranquilos, ocuparse en lo que cada uno, en lo de cada uno sin meterse en lo ajeno. Siendo diligente y trabajar con las manos, las cosas que hoy damos por hecho, pero que alguna vez ciertas personas pueden olvidar. Los creyentes debemos ser ejemplo ante el mundo de honradez, no solo en el hecho de no tomar lo ajeno, sino de que vivimos una vida con responsabilidad y mostrando las virtudes de una persona que ha aprendido a no molestar a otros, a ser diligente en sus asuntos y negocios personales y a trabajar honestamente. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, al considerar vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea Dios por eso. Que el Señor nos permita hacer eso. Y la última cosa que quiero que tengamos en cuenta en cuanto a nuestra relación con los incrédulos es acerca de lo que Dios nos ha encomendado como creyentes. Lo que Dios nos ha encomendado como creyentes. Y quiero que vayamos a la carta a los Corintios, a la segunda a los Corintios.
5, 18 al 21. A la carta a los Corintios. 5. 18. Primera. Segunda a los Corintios 5, 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, hablando de ser nuevas criaturas, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos sido reconciliados con Dios para reconciliar a otros. ¿A quiénes? A esos que no han sido pasados de tinieblas a luz. Hemos sido reconciliados con Dios para traer a otros a la reconciliación, porque Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Dice la Biblia que Dios, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque Dios fue benigno, misericordioso, paciente, manso. Lo mismo pasa con los hermanos. No le tomes en cuenta ese pecado a la hermana. No, haz como Dios. Ayúdala. Habla con ella. Sé paciente. Dice la Biblia que Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hay que llamar a los incrédulos a la reconciliación con Dios a través de Cristo, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, es decir, lo hizo ofrenda por el pecado. Al que nunca pecó Jesús, Dios lo convirtió en una ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como Cristo no conoció pecado, él era justo, Dios lo ofreció como ofrenda por nuestros pecados. Si creemos en Jesús, que fue sin pecado, como nuestro Salvador, la justicia de Cristo se me imputa a mí. Todos los cargos buenos se me imputan a mí. Por eso Dios me ve justo por la fe en Cristo Jesús. Nadie hay quien cumpla la ley. Cristo la cumplió. Dios me ve como cumpliendo la ley completamente. Eso es algo hermoso, la justicia de Cristo. Y Dios te ha encargado a ti, hermano, como embajador en el nombre de Cristo. Y recuerde que no se trata de que hay una embajada en un país, no. Esta es una embajada del campo de guerra. 2 ejércitos enfrente. Y el rey de este ejército, que es Dios, te dice a ti, bueno, tú vas a ser el embajador, te va a ir al centro del campo de batalla y ahí te vas a encontrar con la otra persona del otro ejército. Y le vas a ofrecer condiciones de paz. Llegas tú en el caballo a la mitad del campo. El rey Jehová de los ejércitos les ofrece condiciones de paz. Él envió a su hijo a pagar por ustedes. Si creen en él como su salvador, arrepentidos de sus pecados, completamente les perdonará y no les castigará y les dará vida eterna. Los que están enfrente tienen que decir, ¿te creemos o no? El incrédulo recibe el mensaje porque usted es un embajador que va al campo de batalla y ofrece condiciones de paz para evitar que el rey castigue a los rebeldes. Eso es lo que usted hace en la predicación. Esa es la gran labor que el rey Jehová le ha entregado a usted. Somos privilegiados. Usted tiene que llevarle condiciones de paz a las personas para que se arrepientan. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que Dios lo hizo ofrenda por el pecado, ese es el sentido. Jesús, que nunca pecó, murió por nosotros. Así que, hermanos, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia
de la fe. Para con la iglesia, amor. Para con los incrédulos, reconciliarlos con Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra que está llena, Señor, llena de vida, Dios, llena de verdades, Señor. Recibe la gloria, Señor, en esta mañana, Dios. Permite que cada corazón, Dios, mi corazón y el de cada uno de nosotros pueda ser tocado y transformado por tu palabra, Señor, para vivir de una forma agradable a ti. Señor, permite que seamos embajadores, Padre Santo, para las personas, Señor. Danos el gozo, Señor, de poder llevar condiciones de paz y de esperanza, de salvación a los incrédulos, Padre Santo, para que vengan a ti. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Padre Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios.